Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en su programa Pulso Fórmula. El día de hoy continuamos con la entrevista con la maestra Ifigenia Martínez. Maestra, un tema importante que tocábamos, el tema económico. Usted tuvo un libro muy importante, un libro que fue pues un parteaguas, la distribución del ingreso en México, y que la verdad es que marcó un hito de alguna manera, además escrito por una mujer economista. Cuéntenos un poquito. Efectivamente fue un tema que me lo sugirieron precisamente haciendo yo mis estudios cuando estaba en la Universidad de Harvard. Me sugirieron el tema y cuando yo llegué a México pues lo quise hacer. Pues sí me costó cierto trabajo, sobre todo desde la parte de vista de las estadísticas. Reunir y hacer las estadísticas pertinentes para pues, demostrar saber cuál era la distribución del ingreso en México. Y recuerdo que incluso un primer borrador me lo robaron. Y no fue que hayan robado mi borrador, sino que lo que se robaron fue el portafolio donde estaba el borrador. Me imagino que eso fue lo que les llamó la atención a los ladrones. Entonces tuve que volver a rehacer todas las estadísticas y todo, pero no me desanimé porque uno de mis profesores de la Universidad de Harvard, que estaba de visita, me dice, no te desanimes, muchos manuscritos famosos en la historia se han perdido y de luego se han vuelto a recuperar. Así que volverlos a iniciar, pero sí recuerdo que tuve ese incidente con el libro sobre la distribución del ingreso. ¿Y el momento actual, maestra, en términos de distribución del ingreso y de pobreza, cómo lo está percibiendo? Lo que pasa es que hemos tenido, nuestra república ha tenido una característica muy significativa y ha sido el crecimiento de la población. Imagínense ustedes que yo cuando era niña recuerdo en los programas por radio de 20 millones de mexicanos y en cambio ahora pues ya somos casi 110, ¿no? Entonces se ha quintuplicado la población y eso es un elemento que ha tenido también su lado positivo, puesto que hemos contado con más gente, la densidad demográfica del país ha sido más fuerte y por tanto pues nos hemos significado como una república formada con un peso demográfico en América Latina y sobre todo pues nosotros que estamos de vecinos de Estados Unidos, que es pues uno de los países de mayor desarrollo económico del mundo. Entonces creo yo que a nosotros nos ayudó muchísimo el tener una política de fomento desde un principio. Y esta política de fomento pues apoyada no solo, como dije ya, en forma directa por el gobierno, sino también mediante el sistema financiero. Maestra, usted volviendo un poco a su propia trayectoria, usted fue junto con Porfirio Muñoz Ledo, de quien ha sido uno de sus mejores amigos en la vida, es uno de sus mejores amigos, fue junto con él embajadora ante las Naciones Unidas representando a nuestro país. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues el que me dio la posición y me envió hacia Nueva York fue el presidente López Portillo, quien por cierto, pues yo lo conocía a él de hacía tiempo y lo mismo a sus hermanas, y después de que fui diputada me enteré que él tenía problemas para colocarme, porque como ya tenía yo cierta fama de ser de izquierda y de estar en las cuestiones de distribución del ingreso, pues parece que algunos secretarios que tenían que ver con con la cuestión económica, de plano me objetaban. No, ella no. Entonces, cuando el licenciado López Portillo mandó al licenciado Muñoz Ledo a Nueva York, entonces se le ocurrió que yo también fuera para allá y con mucho gusto me dijo, ya tengo una posición para usted. Y yo en una ocasión que me lo vi, véngame a ver. Ya lo fui a ver y me dijo pues que era estar de representante alterna de México ante Naciones Unidas, en donde el gran debate que se iba a abrir
era sobre el nuevo orden económico internacional, y qué mejor que un economista como yo fuera a apoyar a un político tan relevante como era el licenciado Muñoz Ledo. Entonces, yo le he preguntado a veces al licenciado Muñoz Ledo que si él no me objetó. No, dice, yo para nada, porque según me platicó el presidente, sí había habido algunos secretarios de Estado que decían, no. Por las ideas de la maestra. Por las ideas, porque sabía que era yo, las ideas, y también porque tenía yo fama de rebelde. Pero la relación con Porfirio Muñoz Ledo, una relación de mucha amistad, una relación que se fortaleció en esta época, maestra. Sí, se ha ido fortaleciendo, sobre todo porque yo recuerdo con, pues digamos, con mucha estimación la estancia en Nueva York. Yo ya llegué allá sola, y el licenciado Muñoz Ledo y su señora me acogieron como parte de la familia. Entonces yo realmente no me sentía sola, sentía como que ahí tenía una familia. Y eso pues dio lugar, más la similitud de ideas y demás, y como digo y repito también, la cercanía con su esposa, en aquel entonces pues dio lugar a que de verdad yo me sintiera en familia, y hemos seguido con ese trato fraterno que tengo con él. Un trato muy importante. Y después, ¿cómo es que empiezan a conformar, maestra, y que usted empieza a ser parte de la conformación de esta corriente democrática, esta corriente renovadora que empezó a plantearse la democracia dentro del Partido Revolucionario Institucional allá por los años 80? Sí, pues yo también, yo recuerdo que desde Nueva York ya el licenciado Muñoz Ledo platicaba conmigo y me decía de la necesidad que había que venir a México, regresarnos y tratar de influir en la política económica que estaba siguiendo el Partido de la Revolución, el PRI. Entonces, cuando yo me tardé, él se vino antes que yo me tardé, cuando yo llegué, él ya estaba ya con todos estos proyectos y planes, y por cierto que una de nuestras grandes adquisiciones, de acuerdo con el licenciado Muñoz Ledo, iba a ser que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas estaba de acuerdo con nosotros, iba a formar parte del grupo de disidencia. Y pues él era gobernador y me dijo, no, es que nos tenemos que esperar hasta que él deje la gubernatura, porque antes no puede. Bueno, yo las tomé las cosas así con calma. Y sí, efectivamente, dejando la gubernatura, el ingeniero Cárdenas se vino con nosotros y ya se formularon pues todos las demandas, ¿no? Y los proyectos que nosotros queríamos, pues que fueran, nosotros iniciamos la corriente dentro del PRI. Pero claro que pues cuando ya hubo, sobre todo en una ceremonia de aniversario de la formación del PRI, ahí pues sí nos dieron un buen cortón, en el sentido que pues denunciaron, ¿no?, que allá había ciertas gentes que querían disidentes y demás, pero nunca nos expulsaron, sacaron un pronunciamiento en donde pues desconocían ciertas corrientes disidentes. Y entonces ante eso, pues nosotros nos separamos, efectivamente. ¿Cuál fue, maestra, en esta corriente democrática, cuál eran las principales reivindicaciones y la principal lucha, el tema que los unía? Pues era sobre todo la política económica. La política económica en el sentido de que el gobierno debería otra vez de retomar la dirección del desarrollo económico, no solo mediante inversiones directas, sino también a través de los organismos que él había creado, porque teníamos un sector público bastante grande, no solo en el campo de la acción directa, como era Pemex, Petróleo Mexicano, sino también estaban en acero, en autobuses, en camiones y en el rango del financiamiento. Y pues a pesar de todo, como usted ve, pues muchas de las empresas que se habían fundado se fueron liquidando, pero hubo algunas que sí permanecieron, entre ellas Pemex, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Ahí sí no se atrevieron a privatizarla, pero la privatización de empresas fue muy grande. En esta etapa, maestra, ahora que regresemos del corte, me gustaría que nos contara cómo fue esta experiencia, esta campaña
ya fuera del PRI y construyendo este parteaguas para México en la democracia. Vamos a ir a un corte, no le cambie. Es la entrevista con la maestra Ifigenia Martínez. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.